anterior. Enlistamos los dones espirituales en la última clase según 1 de Corintios. Estos dones espirituales son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. La sabiduría es un conocimiento práctico para solucionar ciertos problemas. El conocimiento, palabra de conocimiento, es un conocimiento que el ser humano no puede saber por sí mismo, Dios se lo reveló. Fe también es un don de fe. No todos los cristianos lo tienen, porque esto es un don. Y la revelación de la cual estamos hablando, el hermano Héctor viene integrándose ahora, es la revelación continua a la iglesia. No es la revelación escritural, no es la revelación natural, no es la revelación encarnacional, no es la revelación continua de los mormones, sino que es la revelación continua evangélica, podríamos decir, la revelación continua evangélica de la iglesia. O podríamos, no sé, qué otro término podríamos aplicar a esta revelación, la revelación continua carismática, la revelación continua pentecostal, podría ser. Aquí estoy buscando algunas palabras para referirme a esta revelación continua. Me hicieron una pregunta algunos años atrás, creo que fue el año pasado, hace 2 años atrás, cuando estaba pasando Teología Sistemática 1. Y ahí estuve explicando acerca de la revelación continua a la iglesia. Y me dijeron, ¿en qué libro de texto encuentro eso de la revelación continua? Porque de todos los libros de teología sistemática, en ninguno figura la revelación continua a la iglesia. Y es verdad, no, usted no lo va a encontrar en ningún libro de teología sistemática. Pero ahí está, la revelación continua en el libro de Corintios. Si alguien recibe revelación, cae el primero, dice el apóstol Pablo, y es consecuente con lo que nosotros vemos en las escrituras. Es decir, la palabra de ciencia, palabra de fe, las profecías, las lenguas, interpretación de lenguas, son revelaciones de Dios, porque revelación significa dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo. Y Dios es el que lo informa. Por lo tanto, eso tiene un nombre. Es que no se ha sistematizado eso. Yo lo vi por primera vez, porque en los libros de teología sistemática no figuraban, no figuran todavía, de hecho, pero lo vi en una Biblia, que es la Biblia devocional de estudio de la Liga Bíblica. Creo que es Reina Valera esa traducción, sí, es Reina Valera. Pero es de estudio, la Biblia devocional de estudio de la Liga Bíblica, ellos lo promocionan. Y ahí en una parte de los estudios bíblicos hay figura en una sección distintos tipos de revelaciones. Y ahí está la revelación continua en la iglesia. Bien. ¿Qué más? Otros dones espirituales. Palabra de sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecías, discernimiento de espíritu, géneros de lengua, interpretación de lenguas. También estuvimos observando, mis hermanos, en esa clase, la diferencia entre el oficio, entre el don y el ministerio profético. Por favor, mis hermanos, me indican cuáles son las diferencias del don, del oficio y del ministerio profético. El oficio era escritural. Muy bien, recibía la revelación escritural, excelente, como oficio, muy bien. Y el don, Como Continuo. revelación continua. excelente, muy bien. ¿Qué otra diferencia podemos notar entre el oficio, el don y el ministerio profético? Diciendo también fuego. El ministerio todos lo ejercen. Excelente, muy bien. El ministerio todo lo ejercemos, perfecto. ¿Qué más podríamos decir respecto a esta diferencia entre el oficio, el don y el ministerio? Que el del oficio era del Antiguo Testamento. Perfecto, muy bien.
Y el don del Nuevo Testamento, perfecto, con respecto a la autoridad absoluta que tenía el profeta, ¿dónde lo ubicamos ahí? Esa autoridad absoluta. En el oficio. Perfecto, muy bien, al oficio profético, la autoridad absoluta. En cambio, en el nuevo, el don profético, se puede evaluar, se puede juzgar, se puede también desconfiar, examinar, juzgar, evaluar, examinar. No es un pecado, mis hermanos, el evaluar, el juzgar, el examinar una profecía. No es un pecado. No es una blasfemia contra el Espíritu Santo. No es una incredulidad tampoco, sino que es una responsabilidad de todos los creyentes maduros espiritualmente y que tienen como criterio de evaluación, para evaluar una profecía, el criterio es la Biblia. Ese es el criterio. Si coincide la profecía con la Biblia, entonces es evidente que hay altas probabilidades de que sea un mensaje fidedigno de Dios. Pero si no está de acuerdo con la Biblia, entonces se puede desechar esa profecía. Excelente, muy bien. Género de lenguas, interpretación de lenguas. Con respecto a las lenguas, estas pueden ser idiomas terrenales, idiomas actuales que la gente, idiomas vivos, idiomas muertos, y pueden ser idiomas angelicales o idiomas espirituales. Cualquier tipo de lengua puede ser. Un lenguaje que el ser humano no lo ha aprendido por sí mismo. Y había mencionado también que algunos tratan de determinar según patrones lingüísticos la, los verbos, la gramática, es decir, la sintaxis, la gramática de las lenguas espirituales. ¿Cuál es el artículo, el sustantivo, el adjetivo, los pronombres, los verbos? Pero es un idioma terrenal, no podemos evaluar un idioma celestial, porque no tenemos un, un modelo para evaluar los idiomas angelicales o algo que se pueda, una base para evaluar los idiomas angelicales. Los idiomas terrenales sí se pueden evaluar porque nosotros lo hablamos, pero los angelicales no se puede, porque son angelicales, son misterios lo que están hablando. También mencionamos los dones ministeriales. Claro que todos son dones espirituales, sin embargo, pero para efecto de estudio dijimos que habían dones ministeriales. Entre estos están los apóstoles, los profetas, los maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Son varios dones ministeriales en Corintio, ¿eh? Apóstoles 1, profeta 2, maestros 3, los que hacen milagros 4, los que sanan 5, los que ayudan 6, los que ministran 7, los que tienen don de lenguas 8. Y anteriormente mencionaba 9. En algunas listas menciona 8, en otras menciona 9, en otras menciona, no recuerdo en Romanos cuántos dones menciona. Por eso las asambleas de Dios, en un comunicado que entregó el año 2011, me parece mucho, cuando inicia este movimiento del gobierno quíntuple o el ministerio quíntuple, de los 5 ministerios, de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En las asambleas de Dios, después de analizar todos los dones espirituales que figuran en el Nuevo Testamento, concluyó que no son 5 ministerios, porque en Corintios mencionaba 8, también luego en esa misma sección mencionaba después 9, en Romanos menciona otro grupo, en Efesios menciona 5. Por lo tanto, si analizamos lo que dice Corintios, lo que dice Efesios, lo que dice Romanos, no podemos hablar de un ministerio quíntuple, más bien podemos hablar de un ministerio múltiple. Y ese es el vocablo que más, o la conclusión que más es consecuente, a mi parecer, es más consecuente con lo que señala y lo que vemos y escudriñamos en las Escrituras, porque no hay 5 solamente.
Efesios menciona 5, pero Corintios menciona 8, otro menciona 9, Romanos menciona otro grupo. Por lo tanto, para llegar a una conclusión, ministerios múltiples, más que quíntuples. ¿Qué más? Habíamos dicho que los dones espirituales, pero no solamente los dones espirituales, sino que la vida también del creyente debe regularse por algo muy importante. Deben los dones espirituales estar subordinados a qué cosa o a qué actitud de parte del creyente. ¿Qué es lo que es superior a los dones espirituales? El amor. Excelente, muy bien. El amor, el ágape, el vocablo que se ha utilizado, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Es permanente también. La finalidad de la predicación edifica, exhorta y también consuela. Eso en cuanto a la finalidad de la profecía. ¿Cuándo cesarán los dones espirituales? Los dones espirituales, lo que señalan los eruditos bíblicos, los exégetas bíblicos, los que trabajan con el texto bíblico, no con la teología sistemática, porque hay una diferencia entre los teólogos sistemáticos y los otros, los exégetas bíblicos. Los teólogos sistemáticos analizan todos los textos bíblicos, presupone, sin embargo, la exégesis bíblica, pero la conclusión a la cual han llegado los exégetas, la teología sistemática lo considera y ahí arman la teología y ordenan la doctrina. Lo que dicen los exégetas bíblicos es que los dones espirituales cesarán en la segunda venida de Jesucristo. Y lo que dicen los cesacionistas, que va a concluir los dones espirituales cuando se cierre el canon del Nuevo Testamento, cuando se complete el canon del Nuevo Testamento, no tiene fundamento en el contexto bíblico, bajo ningún punto de vista. Se refiere a la segunda venida de Jesús de Nazaret. A eso se refiere lo completo. Y los dones espirituales son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Y los santos todavía necesitamos ser perfeccionados, todavía necesitamos ser edificados. Y esto se logra, se va a completar esta perfección con la glorificación de los cuerpos en la segunda venida de Jesús. Mientras tanto, necesitamos el ejercicio de todos los dones espirituales. Además que los cesacionistas es un grupo muy minoritario dentro del mundo cristiano. Marginal, bueno, es un poco peyorativo el término marginal, ¿o no, hermanos? Cuando digo los cesacionistas dentro del mundo cristiano es un grupo marginal, reducido tendría que ser, reducido dentro del mundo cristiano, porque los católicos romanos, los ortodoxos, los evangélicos, los pentecostales, carismáticos, neopentecostales, todos creen en los milagros, excepto un grupo muy, muy reducido, muy minoritario, que no lo cree. Los reformados, por, por tradición, por dogma y por la doctrina de la suficiencia de las escrituras, son cesacionistas. Pero también hay otro grupo dentro de los nuevos calvinistas. Pero dentro del nuevo calvinismo, cuando hablamos acerca del nuevo calvinismo, es un grupo heterogéneo, pluralista, diverso. Pueden ser de cualquier iglesia. Son muy, muy abiertos en cuanto a temas doctrinales. Lo único que los une a los nuevos calvinistas, lo único, son los 5 puntos del calvinismo nada más. Puede ser cesacionista o puede ser continuista. Puede ser de una iglesia pentecostal, o puede ser de una iglesia aliancista, puede ser de una iglesia bautista, puede ser de cualquiera denominación, de cualquier iglesia también. Pero si usted cree los 5 puntos del calvinismo, ya pues, cae dentro del mundo de los nuevos calvinistas, porque es muy pluralista, muy diverso. Se acepta de todos los grupos. Bueno, ellos también hay cesacionismo y continuismo dentro de este nuevo grupo.
Bien, lo que vamos a ver ahora es las evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También veremos las consecuencias de la resurrección de Jesús y las características del cuerpo resucitado. Y luego una introducción a la segunda epístola a los Corintios vamos a estar trabajando. Comencemos de inmediato entonces, mis queridos hermanos. Pero faltaba algo, analizar esto de la calle de la mujer en la congregación. Vamos a ver. Esto meritaba un tratamiento de más tiempo. Bien. Por favor, hermano Daniel tiene problemas para conectarse. Hermana Daniela o hermano Marcelo, por favor, 1 Corintios capítulo 14, verso 34, vamos a analizar ese pasaje bíblico. Primera Corintios. Ya, lo estamos buscando acá. Muy bien, hermano Marcelo. Primera de Corintios, capítulo 14. Correcto. Están muteados y están hablando, ¿no? Ya, ahí, Ahora sí. 34. Ya. ¿Es el 14:34? Sí, Correcto. sí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Perfecto. Ese pasaje bíblico voy a presentar varias opiniones de algunos que indican que este pasaje bíblico es de aplicación universal y en todas las culturas, y también voy a presentar algunos argumentos de exégeta bíblicos que indican que este pasaje bíblico es de aplicación local y reviste de un relativismo cultural. No es de aplicación universal ni tampoco encierra un carácter normativo, sino simplemente de un carácter de relatividad cultural. Es un tema que está en debate en un seminario. Yo tenía una compañera de curso cuando estudiaba en el Instituto Bíblico. Cuando recién comencé a estudiar en el Instituto Bíblico era hermana en ese tiempo, que venían de Santiago juntamente con el esposo, ahora son pastores, el pastor Marco y la pastora Estrella se llama. Ellos después lo ungieron como pastores de una congregación pentecostal. Pero la que dirige la iglesia es la pastora. El pastor le acompaña nada más, pero claro, realizan labores pastorales ambos. Pero la que tiene lo legal, la administración legal, es la pastora. Entonces, postuló al seminario donde yo estudié, para el posgrado después, y hubo en ese seminario una revisión del currículo de la pastora, y le preguntaron, la llamaron, le dijeron a qué se dedicaba, y es pastora, dijo ella, pero específicamente qué es lo que usted hace, cuál es su rol dentro de la congregación, y ella dijo qué es lo que hacía. Y de un grupo la apoyó para que estudiara en ese seminario, otro grupo no estuvo de acuerdo en que una pastora estudiara en ese seminario, porque no cree ese seminario que las mujeres puedan ser pastoras de congregaciones. Pero no estaban todos de acuerdo. Pero la mayoría ganó, por eso que no pudo estar presente ahí. No tuvo problema, la pastora fue a estudiar en Dallas. En Dallas lo aceptaron sin ningún problema. Pero lo curioso, mis hermanos, es que la Alianza Cristiana Misionera, las que ejercen el cargo de pastorado, todo lo que hace un pastor, bautismo, Santa Cena, casamiento, el, el responso, los servicios fúnebres, predicación, administración de la iglesia, es decir, una administración completa de una congregación, de una iglesia local. Pero no le llaman pastoras, sino que le llaman obreras.
Y de la alianza, curioso esto, en la alianza habían varias obreras, es decir, varias pastoras. Pero como no se llamaban pastoras, sino obreras, entonces en el seminario pudieron hacer clases, o sea, pudieron estudiar sin ningún problema. Bueno, ahí vemos que como está en debate esto, ocurren algunas inconsistencias en cuanto a si el término o el rol y la función en la que no están de acuerdo, porque hay la función y el rol no lo consideraron, sino consideraron el nombre nada más. Bueno, por eso digo que esto está en debate actualmente. Algunos autores dicen lo siguiente con respecto a este pasaje bíblico. Considerar el contexto local de la época, dice el nuevo comentario bíblico, Pablo protesta contra la perturbación de los cultos por el parloteo, hablar mucho, es decir, las charlas femeninas en una congregación. El apóstol Pablo protesta contra esta interrupción dentro de los cultos. Algunas mujeres hacían preguntas, comentando a sabiendas sobre cosas dichas en el culto. Pablo no condena a las mujeres al completo silencio, porque en otros pasajes bíblicos, como en el libro de los Hechos y también en el libro de Corintios, habla acerca de que las mujeres profeticen, que hay mujeres que profetizan y oran también en la congregación. No la, no la entonces condena al absoluto silencio dentro de las congregaciones. Y en otros casos también a los hombres manda que guarden silencio cuando un profeta está hablando. Eso es lo que dice el nuevo comentario bíblico. Habla acerca de que este pasaje bíblico se debe tener en cuenta el contexto local de la iglesia. La protesta del apóstol Pablo tiene que ver con el parloteo, no tiene que ver con la predicación o si la mujer puede ser pastora o no puede ser pastora. William MacDonald, que es, al parecer, debe ser un bautista, un predicador bautista, porque tiene un comentario bíblico que la Casa Bautista de Publicaciones, creo que o CLI, no recuerdo, quién lo publica. Dice que las instrucciones de Pablo no son solo para los corintios, sino de aplicación universal, ya que la mujer no tiene derecho a predicar en público, puesto que tiene otra responsabilidad que es de cuidar a los hijos y trabajar en el hogar. Indica que el vocablo griego laleo, hablar no significa charlar en griego, koiné, sino hablar en público, hablar con autoridad. Eso es lo que dice William MacDonald. Laleo es hablar en público con autoridad. Yo averigüé en griego laleo y en internet también se puede averiguar el término laleo. Algunos dicen predicar, pero la gran mayoría lo traduce como charlar, hablar nada más. Pero hablar en público con autoridad, es decir, ejercer temas doctrinales dentro de la iglesia, es atribuirle al vocablo más de lo que significa, al parecer. Kistemacher menciona otro antecedente cultural. En aquella época las mujeres y los niños se sentaban a un lado y los hombres se sentaban en otro lado. Las mujeres al preguntarle a sus esposos producían desorden en la congregación. Eso dice Kistemacher. William Barclay presenta varios textos que apoyan el trabajo ministerial de la mujer. Priscila y Aquila, por ejemplo, enseñaron a Apolos. Evodia y Síntique trabajaban en el Evangelio. Las 4 hijas de Felipe eran profetisas. Las mujeres de edad avanzada tenían la función, la responsabilidad de enseñar. Pablo considera a Lidia y Eunice digna del más alto honor. Esa misma expresión se utiliza para referirse a los presbíteros de alguna congregación. En Romanos 16 menciona varias personas que trabajaban por el Evangelio, como Febe, por ejemplo. Y Craig Kinner, que es un erudito del Nuevo Testamento, un exégeta, un especialista del Nuevo Testamento, con respecto a Eunice dice que perdona a Febe en el libro de Romanos. Señala que esta expresión de que ha ayudado a los santos tenía que ver con personas que eran patronos, que eran benefactores, que apoyaban a los cultos religiosos en la cultura greco-romana, que financiaba, promocionaba económicamente y prestaba su casa también para promocionar cualquier culto religioso. Ese vocablo es un vocablo técnico para referirse
a los patrones o a los benefactores de la religión. Normalmente era lo que lideraba la iglesia. En este caso, sería Febe entonces una patrona que fomenta el culto cristiano y que reúne en su casa a cristianos. Por lo tanto, ella era naturalmente la persona que dirigía la congregación, en una líder cristiana. Ejercería como funciones y en roles pastorales por el hecho de tener el recurso económico, y era lo que hacían todos los patrones. La mayoría eran varones, sí, dice Craig Kinner, pero también había mujeres dentro de estos grupos que fomentaban el culto de cualquier religión. En este caso, Febe sería la religión cristiana. Bien, eso es lo que dicen algunos autores. Kinner, ya mencioné a Kinner. Bien. Ahora con respecto a sus iglesias, mis queridos hermanos, hay un debate dentro de sus iglesias, ya está zanjado este asunto, si las mujeres pueden predicar la palabra o no pueden predicar la palabra. Eso es un tema, lo otro ya es el tema pastoral. ¿Cómo está la situación en sus respectivas denominaciones? Mi hermano Pablo, buenas tardes. Adelante, hermano Roberto. Acá en la iglesia, por lo menos, la mujer coordina, predica en el altar. Tampoco es un tema de que la iglesia sea liberal, pero se Correcto. le da la oportunidad a que pueda trabajar. También tenemos que entender que hoy día, yo creo que a lo mejor en la mayoría de las congregaciones son más mujeres y los hombres, la verdad que a veces, disculpe que lo diga, a veces no ejercemos el trabajo realmente en la obra. Y la mujer está ahí 100%, la gran mayoría dedicada a la obra, como un pilar, Perfecto, hermano Roberto. Muy bien. Su iglesia es un respetando también ministerio, ¿verdad? todo, todo lo que puedan también ejercer en otras congregaciones. Perfecto, muy bien. Su iglesia es un ministerio, ¿verdad, hermano Roberto? No es una denominación de esta grande en Chile. Es una iglesia autónoma, ¿verdad? Correcto. Ah, ok, perfecto. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? En el caso de nosotros, o sea, desde que hemos llegado al Evangelio, no hemos nunca tenido como ese inconveniente de que las mujeres participen en coordinar la palabra, en la oración, en el servicio, en todo. Perfecto, muy bien. Perfecto, nadie más entonces, mis hermanos. Perfecto. Yo pertenezco a una denominación, que es una denominación que está en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. Y este asunto varía de acuerdo a la zona geográfica donde esté la denominación. Porque a pesar de que es una sola iglesia, una sola denominación, pero es muy pluralista en cuanto a sus prácticas, su liturgia más o menos la misma, pero algunas doctrinas cambian, varían. En el caso de las mujeres también. En algunos lugares las mujeres pueden predicar y coordinar los días de semana. Algunos pastores que son más jóvenes no tienen ningún problema con respecto a eso. El día domingo predica él, el pastor. Pero hay un jefe de sector, o había un jefe de sector antiguamente, que controlaba toda esa zona, y él decía, pero que no lo sepa mi jefe de sector, porque me puede llamar la atención por permitirle a las hermanas predicar. Ahí estamos viendo entonces que son temas de generación. Los pastores más jóvenes no tienen problema, los más antiguos sí. En- También en la misma zona geográfica, en la región de la Araucanía, esto era en una zona cordillerana, la otra que estaba en la ciudad de Temuco, las hermanas podían coordinar y podían predicar también los días de semana, pero no en el púlpito, sino que abajo del púlpito, en una mesa. Y en otras iglesias acá en el sur me he dado cuenta, en la ciudad de Puerto Montt, me he encontrado con la sorpresa, mis queridos hermanos. Yo no sé si serán en todas las iglesias o será solamente en la misión a la cual pertenezco, pero acá en Puerto Montt llevo 3 años y medio ya, acá en Puerto Montt. Bueno, que no he recorrido todas las iglesias, estoy hablando de mi denominación nada más. Pero me he dado cuenta
que en estos 3 años y medio nunca en un culto ha coordinado ni ha predicado una hermana. No lo sé, no sé por qué. Eso es lo extraño. Pero más al norte no tiene ningún problema. Pero acá me he dado cuenta que hasta ahora no ha predicado nadie. No sé si será un tema de tradición por estos lados, si todas las iglesias serán iguales, pero esa ha sido la sorpresa que me he encontrado acá, por esta zona. Bien, entonces pasemos al siguiente capítulo. Después de haber trabajado ese verso, que había que trabajarlo despacio, lento, y presentar varios puntos de vista, ahora vemos el capítulo 15. Bueno, este capítulo es extenso, por lo tanto vámonos por partes. Habían dentro de la iglesia de Corintios algunos grupos que estaban especulando de que no existía resurrección de los muertos. Pudo haber sido por temas de algunas filosofías que ingresaron a esta congregación que especulaba o teorizaba de que era imposible que los cuerpos resucitaran, y algunos lo creyeron, ¿ah? Y comenzaron a decir que no hay resurrección de muertos. Yo no sé si estaban tan convencidos o eran tan consistentes. Al parecer no eran tan consistentes por lo que vamos a ver ahora y lo que dice el apóstol Pablo acerca de esas convicciones. Pero un cristiano que no cree en la resurrección de los muertos es una contradicción, porque el fundamento de la fe cristiana, la esencia de la fe cristiana, es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la esperanza de la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo en esta sección, en el capítulo 15, se dedica a argumentar a favor de la resurrección de los muertos. Lo primero que dice es que la resurrección de los muertos había o estaba predicho ya en las Sagradas Escrituras. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya había sido predicho por las Escrituras del Antiguo Testamento. Hermano Héctor, por favor, vamos a leer el capítulo 15, verso del 3 al verso 4, por favor. Mi hermano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ya que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Perfecto. Fue predicho entonces en las Escrituras. Ya las Escrituras del Antiguo Testamento habían hablado acerca de la muerte y la resurrección y el sufrimiento de nuestro Señor. Bien, la resurrección entonces fue predicha por las Escrituras. Se apareció a Cefas, se apareció a los 12 en el verso 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, dice el apóstol Pablo. A los 12 apóstoles, luego apareció más de 500 hermanos a la vez en el verso 6. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Si ustedes no me creen, dice el apóstol Pablo, tampoco creen a Cefas y a los 12 apóstoles. Hubieron 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado, y muchos de ellos todavía viven. Algunos ya murieron, pero otros viven. Si ustedes tienen dudas y su incredulidad es bastante, entonces vayan a preguntarle a una de esas personas a ver si continúan con su incredulidad. Eso le dice el apóstol Pablo. Está argumentando acá el apóstol Pablo a favor de la resurrección de Jesucristo. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Jacobo es el hermano del Señor, que anteriormente era incrédulo, y porque se le apareció Jesús de Nazaret, resucitado con un cuerpo glorificado, entonces Jacobo, el incrédulo hermano del Señor, se va a hacer creyente y va a ocupar después el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. No es Flavio Josefo, sino que es Eusebio de Cesarea, un historiador de la iglesia cristiana. Dijo que la iglesia cristiana, la iglesia de Jerusalén, la iglesia judía, fue liderada por familiares de Jesús. Primero Jacobo, después falleció Jacobo, viene otro, está emparentado con Jesús, después vienen otros,
pero siempre hubieron parientes de Jesús dirigiendo a la iglesia de Jerusalén. Esta iglesia que está en Jerusalén en esta época, del siglo primero. Pero por el año 400, 300, creo que dice Eusebio de Cesarea, esta iglesia después fue expulsada del año 70, fue expulsada de Jerusalén, porque eran judíos, eran cristianos judíos. Los cristianos gentiles se quedaron ahí en Jerusalén, no tenían ningún problema porque para, para los judíos estaba prohibido ingresar a Jerusalén y a toda la tierra de Palestina o de Judá en esa época. Y después esta iglesia se corrompió, perdió su identidad cristiana y se volvió una iglesia herética hasta desaparecer finalmente. Es triste la historia de esa iglesia, ¿eh? Bueno, la iglesia es una sola, pero si hubieron familiares de Jesucristo dirigiendo siempre esa iglesia y después se aparta, se corrompe, se aparta de los cristianos, gentiles, esa parte es triste de la historia, es lo que cuenta Eusebio de Cesarea. Se apareció a Jacobo entonces, el hermano del Señor, el que va a dirigir el primer concilio de la iglesia en Hechos, capítulo 15, va a ser. Finalmente, el apóstol Pablo, perdón, el Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo en el verso 8. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ni siquiera él tiene el atrevimiento o el desparpajo de decir yo soy apóstol, es lo que dice, no soy digno, no tengo la condición digna de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia, dice el apóstol Pablo. Se le apareció a él, al perseguidor, para constituirlo en apóstol a los gentiles. Esas son las evidencias que Pablo presenta acá de la resurrección de Jesús de Nazaret. Había sido predicha en las Escrituras, se apareció a Cefas, se apareció a los 12, se apareció a 500, muchos viven, por lo tanto le pueden ir a preguntar si tienen dudas, se apareció a Jacobo y después se le aparece al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, yo soy testigo de que Cristo resucitó de los muertos, yo lo vi resucitado, él me llamó. Por lo tanto, no deben tener duda los corintios. Algunos, no todos, sino algunos de los corintios no creían en la resurrección. Creían en Cristo, pero no en la resurrección. Ahí vemos la inconsistencia de las creencias de los hermanos. En todas partes ocurre lo mismo. En esta época, ellos no creían en la resurrección, pero al mismo tiempo creían en Jesús de Nazaret. Aquí el apóstol Pablo le dice, hay en resurrección de muertos, porque Cristo resucitó de los muertos. Y la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Las implicancias de la resurrección de Jesús de Nazaret o de la resurrección de los muertos. Por favor, hermano Eleazar, verso 14, vamos a dar la lectura del capítulo 15. Amén. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Entonces nuestra predicación, nuestra fe sería vana. ¿A qué se refiere vano, mis hermanos? Que la fe y la predicación serían vanos. ¿Y no tendría sentido, hermano? No tendría ningún sentido, claro. No tendría ningún sentido, sería un despropósito, un vacío. La fe cristiana no significaría absolutamente nada. La predicación sería sin sentido, sería algo muy vano, superfluo. Qué terrible, ¿eh? Si Cristo no resucitó de entre los muertos, y la fe nuestra también sería algo vano. Bien. En el verso 15, por favor, hermano Cristian. Si Cristo no resucitó de los muertos, ¿qué más significaría para la fe cristiana? Estoy sin vida, hermano, estoy en el trabajo. Ah, perdón. Hermano Roberto, por favor. Verso 15, o sea, capítulo 15, verso. 15, por favor, hermano Roberto. Y somos hallados falsos testigos
de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Muy bien, estamos viendo las implicancias entonces de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, la predicación sería vana, la fe sería vana, y nosotros, ¿cómo seríamos considerados? Vanos. En el verso 15, Falsos testigos. falsos testigos, correcto. Seríamos considerados falsos testigos. Seríamos falsos, porque estaríamos testificando de algo que nunca ocurrió. El apóstol Pablo estaría predicando de algo que nunca ocurrió realmente. Y todo lo que nosotros decimos, predicamos al aire libre o en la iglesia, a nuestros compañeros de trabajo, de curso, familiares, todo sería una falsedad. Y el cristianismo sería una falsedad absoluta si Cristo no resucitó entre los muertos. Estaríamos testificando de algo que nunca existió. Si Cristo no resucitó entre los muertos, hermana Daniela, por favor, o hermano Marcelo, en el verso 17. El 17. Por Y favor, si hermano Cristo no, Marcelo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué ocurriría con nosotros? Vuestra fe es vana. Y Y, ay, y estaríamos en nuestros pecados. todavía estaríamos en nuestros pecados si Cristo no resucitó de los muertos. Todavía seríamos culpables de pecado entonces. Oh, impresionante esto, ¿eh? Si Cristo no resucitó de los muertos. Entonces, la promesa de que nuestros pecados han sido perdonados, nuestra culpa fue perdonada, el poder del pecado fue también eliminado, nosotros fuimos libres del poder del pecado, de la culpa del pecado, seremos libres de la presencia del pecado, todo eso no ocurriría. Todavía nosotros estaríamos en nuestros pecados. Por lo tanto, tendríamos que pagar por nuestros pecados en el infierno, si Cristo no resucitó entre los muertos. Porque algunos cristianos de Corintios no creen en la resurrección de los muertos. Aquí el apóstol Pablo está diciendo las implicancias de la resurrección de Jesús. Si Él no resucitó, esto ocurriría con nosotros. Si Cristo no Hermano Pablo, resucitó, ¿sí? eh, una consulta, por ejemplo, indica de que algunos hermanos de Corintio no creían en la resurrección de los muertos o la resurrección de Jesús. En la Ya, resurrección de los muertos, porque el apóstol Pablo dice, ¿cómo hay algunos que dicen que no hay resurrección? En alguna parte dice eso. No me acuerdo del versículo bíblico. Aquí El está, 12. el 12, sí. Pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Por eso son inconsistentes, porque hablan acerca de Cristo resucitó y algunos dicen que no hay resurrección de muertos. Cristo no solamente resucitó, pero no hay resurrección de muertos. Es inconsistente. Eso es lo que está aludiendo el apóstol Pablo, la inconsistencia de la creencia o la fe que tienen los corintios. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, los que murieron creyendo en Cristo estarían perdidos, en el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, si no hay resurrección de muertos, bueno, si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó de los muertos. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Entonces nosotros, o los que murieron, todos estarían perdidos. No había esperanza de levantarse de entre los muertos. Seríamos nosotros los cristianos,
si Cristo no resucitó entre los muertos, si en esta vida solamente te esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o los más dignos de lástima de todos los hombres de esta tierra. Seríamos los más miserables, los más patéticos, los más dignos de conmiseración de este mundo, si, si no hay resurrección de muertos, y si Cristo no resucitó de entre los muertos. Y el cristianismo sería una gran estafa, sería de hecho la mayor estafa y la estafa más grande de la historia de la humanidad, porque cuántos terrenos se han comprado para construir templos, personas han donado terrenos, han donado hectáreas para la construcción de seminarios, de facultades de teología, de universidades cristianas. ¿Cuántas iglesias en los Estados Unidos, hermanos, están donando para mantener los seminarios todos los meses? ¿Cuánto aportan para poder sustentar un seminario? Los hermanos que compran Biblias para regalar a las personas incrédulas. Son millones y millones de pesos anualmente en todas partes del mundo para sustentar a los misioneros, a toda su familia. En el extranjero, ¿cuántos son los recursos que desembolsa cada uno de los creyentes, cada iglesia? Y todas las campañas evangelísticas, los hospedajes, la alimentación, construcción de templos, ofrendas, diezmos, primicias. Todo eso sería una gran estafa, 2000 años estafando a la gente si no hay resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó de entre los muertos. La evidencia de que hay resurrección de muertos es precisamente que Cristo resucitó de entre los muertos. Si Cristo no resucitó de los muertos, si no hay resurrección de muertos, el cristianismo sería la estafa más grande de la historia de la humanidad. No hay ningún estafador, ninguna estafa tan grande como esta, si Cristo no resucitó de los muertos. Pero luego el apóstol Pablo dice que Cristo resucitó de entre los muertos. Si Cristo resucitó de los muertos, las consecuencias de la resurrección, verso 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bien, habrá resurrección de muertos entonces. Si por un hombre, por Adán, entra la muerte al mundo, por uno solo, es decir, por Jesús de Nazaret, entra la resurrección de los muertos. Habrá resurrección de muertos entonces, dice el apóstol Pablo. Con esta carta ya deberían haber quedado convencidos los corintios, por lo menos un grupo, de que van a resucitar de los muertos. Y es parte del credo muy antiguo de los cristianos. Creo en la resurrección de los muertos, en la vida eterna, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Que Cristo se hizo carne y fue muerto, ascendió a los infiernos, también dice el credo. La otra consecuencia de la resurrección de los muertos, seremos vivificados en el verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Acá en el caso del creyente, sin embargo, hay una condición para ser vivificado, que es la fe en Jesús de Nazaret. Al final de los tiempos, es verdad que todos resucitan, pero algunos emplean un lenguaje, un más tecnicismo para referirse a los incrédulos. No se puede hablar acerca de resurrección. La resurrección está limitada o está reservada exclusivamente para los cristianos e involucra la glorificación del cuerpo, la incorruptibilidad del cuerpo, la inmortalidad. Aunque la inmortalidad también es una condición de los incrédulos. Se entiende que no va a morir nunca cuando resucite. Habla acerca de resucitación, dicen algunos escatólogos. Resucitación. O otro término que ahora no recuerdo, pero no se puede hablar de resurrección propiamente tal, de los incrédulos. Pero de que van a volver a la existencia, bueno, siguen existiendo, están no muertos, tendría que ser a la ida. Claro que algunos dicen que en vida tampoco se puede hablar de vida porque la vida está relacionada con Dios. No sé cómo a la conciencia tendría que ser, pero se entiende el lenguaje que estamos utilizando, volverán a vivir. Con respecto a los cuerpos, ¿cómo serán los cuerpos de los incrédulos?
en el juicio final para luego ser destinados al infierno. Ese tipo de cuerpo no lo sé. La Biblia guarda silencio con respecto a ese tipo de cuerpo. Solamente menciona los cuerpos de los resucitados, de los cristianos. Pero de seguro de que es un cuerpo de tal manera que no se deteriora y no, eh, ¿cómo podríamos decir? No podríamos decir enfermedad, ¿cierto? O deteriora, envejece. Es un cuerpo que soporta la tortura por toda la eternidad. Un cuerpo que reúne las condiciones para soportar la tortura eternamente. Eso sí, de eso estamos seguros. Pero cómo será, no lo sabemos. Solamente sabemos lo que va a ocurrir con los cristianos. Seremos vivificados, porque Cristo resucitó entre los muertos. ¿Cuáles son las características del cuerpo resucitado? Ahora el apóstol Pablo, gracias a esta pregunta y esta duda que tenían algunos hermanos de la iglesia de Corintios, sabemos cómo nosotros vamos a resucitar. En el verso 42, por favor, hermano Héctor, vamos a darle lectura a ese pasaje bíblico. Verso 42. Amén, mi hermano. Amén, amén, amén. Amén. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Amén. Perfecto. ¿Cómo será el cuerpo resucitado entonces? Corrupción. Según este pasaje bíblico, Incorruptible. incorruptible. Perfecto. Incorruptible. ¿Se entiende a qué se refiere, verdad? El cuerpo incorruptible. ¿Alguien que me lo pueda mencionar, por favor, mis hermanos, si se entiende bien? Un Que no cuerpo puede ser nuevo. dañado. Perfecto. Eso es que no puede ser dañado, no puede corromperse, no puede debilitarse o deteriorarse. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente con el verso 42. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Bueno, no dice mucho. Esta es la Nueva Traducción Viviente. La Dios Hermano hablaba ya. Pablo, Hermano Héctor, sí, adelante. resulta, pues tú me puedes ver mejor. Se enseña que cuando resucitemos a Cristo, ¿cierto? Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, los que ya fueron muertos, ¿cierto? O para la gran, otro llama juicio blanco, se dice que los cuerpos van a ser tomados de la tierra donde fuimos sepultados materialmente, van a ser levantados, Correcto. o habla de un cuerpo nuevo espiritual sin que sea tomado de la tierra material que conocemos, porque hay como que confundo un poco porque como este cuerpo ya es polvo, ¿cierto? Ya fue polvo, este cuerpo físico de pecado, puede volver arriba, o es así, o se refiere que Dios va a hacer un cuerpo nuevo, celestial, ¿cierto? No es esta misma carne que quedó ahora. ¿Cómo me podía, por favor, hermano? Como que de repente me he confundir porque le pregunto a mi madre si son siendo antigua y ella dice que este cuerpo no hay forma que vaya al cielo por la pecaminosidad que tenemos, porque es polvo y ella sería un cuerpo transformado, pero no, y ella dice que no es este cuerpo que estamos ahora. Pero en las explicaciones, ¿cierto? Los hermanos se escucha que este cuerpo que va a ser levantado, el que estamos ahora, con tema que ser glorificado. No sé cómo, estoy medio confuso, mi hermano. Me voy a explicar un poquito. Pero no se escucha muy bien, hermano Héctor, pero logré entenderlo un poco. Ya, En el libro de Daniel dice que al final de los tiempos muchos se levantarán de sus tumbas. A ver, voy a ver el Antiguo Testamento. Creo que el capítulo 9 de Daniel. Muchos de los que duermen se levantarán. Voy a buscar a Daniel para citarlo correctamente. Si no es el
capítulo 9 sería el 12 entonces. Aquí lo voy a buscar. Al final de los tiempos. Ujú. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, no lo dice específicamente de la tumba, ¿verdad? Bien. Con respecto a la resurrección de los muertos, supongamos que usted, cuando fallezca, va a ser sepultado en el cementerio de Padre Las Casas. No sé cómo está clasificado las tumbas. Ahí los cementerios, ya supongamos, pongamos un nombre en la tumba número 45, por ejemplo. Ya. Y cuando venga nuestro Señor Jesucristo, de la tumba 45 del cementerio de Padre Las Casas, ahí va a resucitar el hermano Héctor. Del mismo lugar donde fue sepultado, ahí, de ese mismo lugar, va a ser resucitado. Pero no va a resucitar esta carne y estos huesos que usted tiene, porque carne ni sangre heredará el reino de los cielos, sino que va a resucitar otro cuerpo. El apóstol Pablo también lo menciona acá en este pasaje bíblico. La analogía es del trigo. Cuando alguien siembra un trigo, es plantado de la tierra, pero de ese mismo lugar donde fue plantado, el trigo se corrompe, ¿verdad? Se desintegra, pero de ese trigo nace otra planta de más trigo. El trigo que nace luego las gavillas es parecido, pero no es el mismo porque el que fue sembrado se descompuso, pero de ese salió otro. Yo creo que eso del trigo es una muy buena analogía que emplea el apóstol Pablo acá, hermano Héctor, para representar el cuerpo resucitado. Porque aquí dice, así es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Habla acerca del sembrado. Como un grano de trigo sembrado de la tierra, así también de la tierra surge una planta de trigo. No es el mismo trigo, sino que diferente, con la misma característica del trigo que fue plantado, por supuesto. No es otra variedad del el mismo trigo. Así también ocurrirá con el cuerpo del creyente. Este cuerpo se va a descomponer. La carne, esta se va a descomponer. Los huesos, todo se descompone, se desintegra, depende de cuánto tiempo se va a demorar nuestro cuerpo en la tumba, hasta que venga nuestro Señor. Pero supongamos que quede en puro polvo nada más. Pero de ese mismo lugar donde fuimos sepultados, vamos a salir otra vez. No el mismo, sino que diferente. ¿Y cómo va a ser este cuerpo que va a resucitar de ese mismo lugar? Incorruptible. ¿Qué significa eso, incorruptible? Un cuerpo que no se va a deteriorar, no va a envejecer, no tiene problemas a las articulaciones, no tiene dolores de cabeza, no tiene dolores de páncreas, de tiroides. Bueno, cualquier enfermedad que exista actualmente en el mundo no envejece también. Maravilloso eso, ¿eh? No envejecer, sino que se mantiene siempre a una edad adulta o madura. Nunca van a tener achaques propios de la edad. Eso es un cuerpo incorruptible. Esa es la primera característica del cuerpo resucitado. La otra característica del cuerpo resucitado, verso 43, por favor, hermano Roberto, ¿cómo será ese cuerpo resucitado? Verso 43, Correcto. se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Perfecto. Entonces el cuerpo del creyente será un cuerpo, cuando resucite, En gloria, un cuerpo glorioso. Perfecto. También podríamos decir un cuerpo poderoso, glorioso. Ya. Así será el cuerpo resucitado entonces, un cuerpo glorioso y un cuerpo poderoso.
un cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quien podía atravesar las paredes, aparecer y desaparecer a voluntad. Se apareció entre medio de los apóstoles, estando las puertas cerradas, dice un evangelista, creo que el evangelista Juan, estando las puertas cerradas, Cristo se aparece en medio de sus discípulos. Es decir, traspasó las paredes, se apareció ahí en medio de sus discípulos. Y después, cuando estaba caminando con los discípulos hacia Emaús, conversa con ellos, los discípulos no lo conocieron, pero cuando parte el pan y pide la bendición, tal cual como lo hacía Jesucristo cuando estaba en carne, así lo hizo, y se dieron cuenta que era Jesús de Nazaret. Y cuando se dieron cuenta, Jesús desapareció de ellos. Así también será nuestro cuerpo. ¿Qué le parece, mis hermanos? Apareceremos y desapareceremos a voluntad. Maravilloso, ¿eh? Parece una película de ciencia ficción. Si usted no ha viajado a las cataratas de Iguazú, a las cataratas del Niágara, a ¿dónde más puede ser? A otros países, como el cuerpo será glorioso, un cuerpo será poderoso, simplemente si usted lo desea, va a desaparecer acá en Chile, va a aparecer en otra parte del mundo. Va a poder viajar a la luna, al espacio, a otros sistemas. Increíble, ¿eh? No necesitar una nave espacial o algún equipo de astronauta, porque va a tener un cuerpo similar al cuerpo de Jesucristo, al cuerpo de los ángeles, un cuerpo poderoso. Será inmortal, ahí sí realmente será inmortal. Yo recuerdo cuando fui a hacerme tratamiento a las manos porque me había dado tendinitis. Y ahí estaba, y el kinesiólogo era boxeador y practicante de artes marciales mixtas también. Era un competidor. Y dijo que cuando aprendió el boxeo, él se sentía inmortal, decía. Se sentía súper poderoso cuando aprendió a boxear. Y después cuando fue a una disco en Santiago, contaba él, alguien que practicaba artes marciales mixtas lo derrotó. Es decir, se puso a pelear en la disco y lo vencieron porque la otra persona sabía combatir, decía, sabía pelear. Ahí se dio cuenta que no era tan poderoso, que no era inmortal tampoco. Siempre hay personas que tienen más experiencia, más profesionales en el combate. Y ahí en la resurrección sí seremos realmente gloriosos, poderosos. Un ángel en el libro de Reyes, creo que es, y el profeta Isaías también lo menciona, una noche mató a 156.000 de los soldados de los asirios, uno de los ejércitos más poderosos de la antigüedad y el primer imperio propiamente tal. Fue capaz de matar en una sola noche, un solo ángel, 156.000 soldados. Así será nuestro cuerpo, ¿eh? Glorioso. Incorruptible, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso. ¿Qué más? ¿Cuál será la otra característica del cuerpo resucitado? Verso 44. Dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Bueno, la misma característica del cuerpo de Jesús, el cuerpo de los ángeles, era un cuerpo espiritual. Eso no significa un cuerpo invisible, porque los ángeles son espíritus, son invisibles, son incorpóreos, pero se pueden materializar, pueden también convertirse o materializarse como ser humano, pueden comer y alimentarse como los seres humanos. Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, pero también se materializaba. El aspecto físico algo cambió, sin embargo, por eso que no lo conocían los discípulos en primera instancia, después lo conocieron. Cuando estaba más tiempo con ellos, se dieron cuenta que el que compartía con ellos era Jesús de Nazaret realmente. Así también resucitaremos nosotros. No nos vamos a conocer inmediatamente, pero la forma de expresarnos, los ademanes, la conducta, el acento, la voz, allí nos vamos a conocer, porque el cuerpo tiene esta característica, no es el mismo, sino que es incorruptible, glorioso, poderoso y espiritual. Como será espiritual e incorpóreo e invisible, pero también puede adquirir
la corporeidad. O sea, porque el cuerpo tiene esta característica. Si se puede materializar, tendrá características corporales, materiales, o materializar en este ámbito espiritual del cual estamos hablando, entonces usted va a poder comer. Alguien, un estudiante dijo, eso es lo que más me gustó, que vamos a poder comer, porque Cristo comía con con los discípulos, comía pescado, creo que pan también, con un cuerpo resucitado, los ángeles también comían. Y finalmente, la otra característica del cuerpo resucitado, en el verso 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El cuerpo resucitado será un cuerpo inmortal. Ya no va a morir más. Adelante, hermano Eleazar. Mi hermano, ¿qué diferencia existe entre este cuerpo y el cuerpo en el jardín del Edén? Muy bien, hermano Eleazar. Excelente, excelente pregunta. El cuerpo que se encontraba en en el jardín del Edén no era inmortal, primero que nada, tampoco espiritual, tampoco poderoso, tampoco glorioso. Incorruptible, tengo mis dudas, pero de que era glorioso, poderoso, espiritual, inmortal, no. De la incorruptibilidad, eso es consecuencia del pecado, de la corruptibilidad. Si decimos que, por eso tengo dudas con respecto a la incorruptibilidad. Lo corruptible, cuando se enferma, se deteriora, envejece, eso es parte de la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. La muerte también es parte de la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Por eso tengo mis dudas con respecto a la incorruptibilidad. Pero tengo mis dudas, ¿en qué sentido? Si Adán y Eva en el huerto del Edén, esto es hipotético, hermano Eleazar, en base a la pregunta que me planteó, se le cae un palo encima, por ejemplo, el hueso se va a romper. Entonces ya no sería no podríamos hablar de incorruptibilidad ahí. Pero el hueso se rompió, ¿por qué? Porque se le cayó un palo en el pie, o en la mano, en la clavícula. Se quebró sus brazos. Yo sé lo que es quebrarse, me quebré 2 veces las manos cuando estaba pequeño. Entonces, en ese sentido, no podríamos hablar de incorruptibilidad porque se puede corromper, se puede sufrir daño, se puede raspillar, puede sangrar también. Entonces, en ese sentido, no podríamos decir que es inmune al- a algún accidente. Por eso tengo mi duda, mi sospecha, y habría que pensar más sobre la incorruptibilidad. Pero el cuerpo de Adán y Eva en el huerto del Edén era potencialmente inmortal. Porque si ellos vencían la tentación de comer del fruto del árbol prohibido, entonces ellos pasarían del estado de la inocencia en la cual se encontraban al estado de la santidad. Y en ese estado de santidad se hubiesen aumentado su grado, ahí ya no lo sabemos más. Es simplemente lo que no han comentado algunos, lo que he leído en algunos libros de teología sistemática, pero ya se está haciendo andar la especulación acá, en base a distintas preguntas, porque la teología sistemática son respuestas en base a algunas preguntas, algunas que tienen fundamento bíblico, otras inferencias bíblicas, y otro lógico que se deriva de la lógica bíblica, pero que no es explícitamente bíblica. Si hubiese vencido esa tentación, quizá hubieran más pruebas después para aumentar su grado de santificación y eventualmente pasar o ser glorificado, sin necesidad de experimentar la muerte, ni que Jesús viniera a redimir a la humanidad. Así hubiese ido al cielo, a estar con Dios, con un cuerpo con estas mismas características, después de haber pasado esa prueba que Dios le puso en el huerto del Edén de no comer del fruto del árbol prohibido. Pero era distinto, era un cuerpo como tal cual como nosotros lo tenemos actualmente, pero con la potencialidad de convertirse en este cuerpo que estamos viendo acá, con un cuerpo glorificado, como resultado de la resurrección de los muertos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No sé si respondí bien, hermano Eleazar, o algo
algún matiz que no haya quedado conforme. Solo era porque yo tengo en mi mente, yo creo que, pero dado por mi forma de interpretación, no porque lo haya escuchado, que ¿Ok? yo tenía como el concepto de que em, el propósito de Dios fue plasmado en el jardín del Edén. Lo que Él quería para la humanidad fue plasmado. Entonces, luego de la caída de lo que viene, lo que Él busca es restaurar este estado inicial. Entonces, eso es lo que yo creía, era que el cuerpo iba a ser como restaurado a esa condición del huerto, pero ahora Ah, eso es lo que yo tenía en mi mente. correcto, correcto, correcto. Claro, la obra de Jesucristo desbordó eso lo dice Romanos, desbordó la obra de Jesús de Nazaret, las consecuencias de, de la muerte de Cristo en la cruz lo desbordó o lo superó en contraste con las consecuencias del pecado de Adán, porque la redención no consiste en volver al estado previo a la caída, sino que la redención es superar las consecuencias de la caída, no solamente restaurarla, sino superarla. Eso es lo más extraordinario porque ahora la redención no consiste en restaurar la imagen y semejanza de Dios, del ser humano con la cual fuimos nosotros creados en el huerto del Edén, en Adán. Es decir, no es ser restaurado a la imagen de Adán, previo a la caída, sino que ahora la redención es ser restaurado a la imagen del segundo Adán. Es decir, restaurar nuevamente la imagen y la semejanza de Dios, pero la imagen y semejanza de Dios como la vemos en Jesús de Nazaret. Ahora no somos restaurados a la imagen de Adán, sino somos restaurados a la imagen de Jesucristo. Por eso crecemos a la estatura de un varón perfecto conforme a la imagen de Jesucristo. La redención es superior, desborda las consecuencias del pecado de Adán, lo supera, es diferente, muy, muy, muy diferente. Eh, yo creo quizá, hermano Lecer, sean varios hermanos que piensen lo mismo, ¿ah? Piensen exactamente lo mismo de lo cual usted pensaba. No creo que sea el único que pensaba aquello, restaurar la imagen o el estado primigenio, el estado en Adán. Muy bien, mis queridos hermanos, ¿algún comentario acerca de lo que estamos viendo hasta ahora de la resurrección de los cuerpos, por favor, antes de continuar? ¿Está claro o hay alguna pregunta? Me pasa algo muy especial a mí que de repente no trato de especular mucho de cómo es lo que va a ser después porque pongo mi plena confianza en el Señor que va a ser glorioso y creo que no me da el entendimiento para poder comprender o imaginar algo así. Así que yo descanso y que sea en la soberanía de Dios cómo van a ser las cosas después de que uno parta de esta tierra. Porque hay gente que de Perfecto, repente, y que está bien verlo en el concepto que lo estamos viendo y abordando ahora, pero hay gente que es muy, empieza a buscar donde no hay o a tratar de inventar teorías que son algunas veces muy insólitas, cosas correcto, que escapan de la lógica o empiezan a decir que no, que antes de la resurrección tienen que poco menos ir al purgatorio, que hay lugares intermedios, no, muchas cosas, incluso en el mundo evangélico, cristiano. Hay una corriente que está ahí siendo, llevando un mensaje súper peligroso ahí, entonces, no, pues, prefiero quedarme con lo sencillo, con la fe, ¿no? De saber que el Señor tiene lo mejor para nosotros en ese día. perfecto, hermana Daniela, muy bien. Y usted está siguiendo el consejo de la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana dice, debemos callar donde la Biblia calla. Y debemos decir lo que la Biblia explícitamente lo dice. Lo otro sería solamente especulación. Había Amén. un teólogo, hay un escatólogo que se llama, aquí voy a buscar en la escatología, aquí está. Es un profesor de teología de Argentina. Bueno, él hace clase en la Fraternidad Teológica Latinoamericana, pero en varios seminarios
Alberto Roldán. Es muy entretenido, ¿eh? Si usted busca en YouTube Alberto Roldán, ahí lo va a escuchar. Maravilloso. Ha escrito varias obras. Si usted busca en Busca Libre, pone Alberto Roldán, ahí van a aparecer todos los libros de Alberto Roldán. Recomiendo absolutamente al autor. Es un doctor en el ICEDEC de Buenos Aires, doctor en teología. Y él escribió un libro, Escatología, bueno, ahora lo actualizó, una visión integral desde América Latina. Y en esta obra, Alberto Roldán presenta una crítica a la escatología de América Latina y también de los Estados Unidos, de la escatología de la ciencia ficción. Me gustó cómo lo presenta, de la ciencia ficción, que supera y va más allá de los datos bíblicos, que tiene la finalidad simplemente de entretener o de sembrar expectativa, entusiasmo, fascinación en los hermanos, pero que no es tan seria la escatología. Por eso le llama la escatología de ciencia ficción. Bien, continuemos entonces sobre la resurrección de los... Terminamos con la resurrección de los muertos y ahora con las ofrendas. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura acerca de las ofrendas? Vamos a leer el capítulo 16, si alcanzamos. Capítulo 16, verso del 1 al verso 9, por favor. ¿Quién va a leer aquí? Hermano Eleazar, por favor. Capítulo 16, verso del 1 al verso Amén. 9. Amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Muy bien, muchas gracias, hermano Eleazar. Por favor, mis queridos hermanos, vamos a enlistar, de acuerdo a ese pasaje bíblico, los principios que podemos extraer de las ofrendas. ¿Cuáles son esos principios? Hacerlo los primeros días de la semana. Bien, recolectarlos cada primer día de la semana. Perfecto, eso es el verso 2. Verso 2. El primer día de la semana, ¿qué día equivale? Desde la época, en ese siglo primero, Domingo. pensando. El día domingo, muy bien. Primer día domingo, bien. ¿Qué más? Otros principios de las ofrendas, mis hermanos. Podrá ser que no, como que, que no se recojan en el momento que está el Pablo, no sé, Anticipadamente, con anticipación, anticipadamente. con Eso, eso, anticipación, eso. con anticipación. ¿Qué verso, mi hermano Lecera? El 2 igual. El 2, perfecto. Muy bien. Más principios, mis hermanos, de las ofrendas en nuestras iglesias. Estos son consejos muy prácticos que vemos acá. Hermano Héctor, adelante. Como según ha prosperado, ¿o no? Según haya prosperado. ¿Qué verso, hermano Héctor?
El 2 también. El verso 2. El dos. Ahí le ponemos C. Aquí le ponemos B. Y aquí le ponemos A. Más Mi hermano, principio, por favor. el verso 2 también dice que debe ser guardado. Muy bien, recolectados cada primer día de la semana. Pero- ¿Cómo lo guardados? ¿Cómo lo podemos articular ahí o redactar? Ahorrado. No. ¿Alguien dijo algo más? Es como preparado. Es como tenerlo preparado para que cuando él llegara no se refiere. Bueno, Entonces, ese, tiene ese que ver con la guardado es anticipación. ¿Tendrá que ver con las anticipaciones o no? ¿O otro? sí, tiene que ver con la anticipación. Ok. Bien. Más principio, mis hermanos, de las ofrendas que ustedes pueden ver en este pasaje bíblico. Se envían a Jerusalén. Entonces sería para ayudar a los Donativo. santos. Habla de donativo justo ahí. Enviaré Sí, que lleven vuestro donativo a Jerusalén. perfecto. Para ayudar a los santos. Eso es el verso 3, ¿verdad? Muy bien. Recolectarlos cada primer día de la semana, con anticipación, según haya prosperado, para ayudar a los santos. ¿Qué otros principios pueden encontrar acá, mis hermanos, para las ofrendas? En ese versículo del 1 al 9. Bueno, igual lo que dice en el versículo 1 que es para los santos. Muy bien, entonces acá es el verso 1 y el verso 3. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué es Ahí, una ordenanza? perfecto. Es una una ordenanza. ¿Qué verso, mi hermano Lecer? El 1, mi hermano. El 1, perfecto. Muy bien, estamos sacando hartos principios, ¿ah? Aquí los que han tomado homilética ya tienen su sermón para las ofrendas. ¿Han encontrado más principios, mis hermanos, de las ofrendas? ¿Qué otro principio podemos ver acá? Para ayudar. Hermano No. Héctor, adelante. Para ayudar podría ser. Para ayudar. Sí, también me dice. Sí, Sí, para ayudar. aquí ya lo registramos. Para ayudar Mi a hermano, los lo santos de otro Dios. que estaban designados, que hay gente designada. Perfecto. Entonces ahí lo podríamos redactar como asignado por carta. ¿Cómo lo podríamos articular ahí esta oración o este punto? Seleccionar a hermanos encargados. Encargados. Seleccionar hermanos encargados. ¿Cómo podríamos? Tesoreros. Seleccionar hermanos. Tesoreros tendría que ser, ¿cierto? ¿O no? O, o tienen cargos, algo así. Seleccionar hermanos que se encarguen de la colecta. Que guarden y lleven o distribuyan, lleven mejor, lleven lleven el donativo. Eso es el verso 3. Bien, sí, esos son algunos principios que nosotros podemos ver en este pasaje bíblico acerca de las ofrendas. Las ofrendas deben ser recolectadas entonces de manera sistemática, todos los días domingos o los primeros días de la semana, porque en esa época
era el día en que los hermanos podían reunirse, porque el otro día estaban trabajando de lunes a, bueno, en realidad, Justo González dice, historiador de la Iglesia Cristiana, se reunían muy temprano el día domingo a la mañana, cuando era muy en la madrugada, porque después, como no era un horario de descanso, sino que un horario donde ellos debían trabajar después, por eso se reunían muy temprano para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y después tenían que hacer sus labores diarias, y todo el resto de la semana trabajando. Por eso el primer día de la semana. Nosotros tenemos cultos martes, jueves, sábado en algunas iglesias y el día domingo. A veces 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Alguna iglesia de lunes a domingo, actividades en las iglesias. Pero en este contexto, los judíos en Jerusalén sí descansaban el día sábado, eso sí. Pero las otras culturas no. Por eso se reunían muy bien, muy temprano en la mañana. Por eso acá dice a la iglesia de Corintio, cada primer día de la semana, porque no son judíos, si no lo hubiese dicho, se hubiesen reunido otro día, o el día sábado en la tarde, bueno, ahí en Jerusalén igual tenían que trabajar el día domingo, por eso es madrugada. Con anticipación también, con una preparación, anticipación, no debe ser improvisada las ofrendas, sino que deben ser programadas con anticipación, según haya prosperado también. Sí, eso es lo que dice, según haya prosperado, verso 2, para ayudar a los santos que se encuentran en Jerusalén, es una ordenanza en la iglesia, todas las iglesias deben pedir ofrendas y seleccionar a los hermanos que guarden y lleven el donativo a Jerusalén. Estos tendrían que ser en el libro de los Hechos, serían los diáconos encargados de la recolección de las ofrendas y distribución de las ofrendas diarias. Bien, mis hermanos, entonces hemos concluido esta primera parte, vamos a descansar una media hora y luego retornamos otra vez analizando la epístola. Aquí tengo, muchas gracias, dice la hermana Daniela, hermano Marcelo. Recién cuando iniciaron ya, recién ahora vi el mensaje. A las 9:05, mis hermanos, retornamos otra vez entonces a la clase. Nos vemos en medio.